Muchas veces la realidad cambia viendo las cosas desde otro lado, teniendo una perspectiva diferente. Eso es perspectiva alternativa, una nueva forma de escuchar la política. Hola a todos, estamos en otra edición de Perspectiva Alternativa, esta nueva forma de ver o de escuchar a la política. Y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a alguien que de muy joven ya era parte de las filas de la Unión Cívica Radical, nacido en Entre Ríos, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, fue militante juvenil del radicalismo en la Juventud y en la Franja Morada, fue vicegobernador de la provincia de Córdoba siendo muy joven, a los 33 años, si no me fallan las cuentas, y actualmente es diputado nacional, siendo de los que más experiencia tienen dentro de la Cámara. Es presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero también es padre, es abuelo y es esposo. Mario Negri, un placer tenerte hoy con nosotros y con todos los que nos están escuchando seguramente. Así que vamos directamente ya a la primera pregunta. Mario, ¿quién es Mario Negri para Mario Negri? A ver. Ah, hay que procurar no ser cholulo. Eh, un hijo de una familia de clase media de la Argentina interior que estaba casi en los finales de ese país que tuvo una idea de progreso social, de ascenso social. 6 hermanos, una madre docente, un padre de familia de pequeños industriales, en un pueblo de no más de 5.000 habitantes, en el interior de la provincia de Entre Ríos, y, y que desde chico nos enseñaron a tener presente 3 principios. Uno, el factor del vínculo humano, muy fuerte, el sentido de la familia. El segundo, a leer todo lo que se pasara por delante. En mi casa, en ese pueblo no llegaba, pero una vez por año ahí leímos la Odisea, el Quijote con mi hermano, aprendí a leer los diarios, el diario de los Mitres, aprendimos a leer, escuchar música, y, y una familia que siempre pensó que el futuro se construía sobre la base de la educación. Por eso era esa Argentina donde los padres no iban de vacaciones, pero se bancaban la libertad de sus hijos de lo que quisieran hacer. Así que fuimos tramontanos nosotros, porque tenía una hermana en Rosario, un hermano en Paraná, que estudiaba de sacerdote. Yo el tercero de ese ciclo, después una tanda de 3 más, 4 mujeres y 2 varones. Y a fines en los 70, cuando estaba toda vuelta a la Argentina, eh, se produjo también una revuelta en mi casa. Y cada uno dejó de hacer lo que hacía y emprendimos a más de 500 kilómetros un lugar a donde encontrarnos, y fue Córdoba. Es decir, que ahí llegamos los 3 primeros hermanos y después vinieron 3 más, saltando la distancia más cercana de Santa Fe o de Rosario o de Buenos Aires. Uno para hacer derecho, otro psicología, el otro hacer filosofía porque dejaba su carrera de cura, y yo para cambiarme de carrera, en vez de estudiar lo que el padre necesitaba en la fábrica, hacer derecho. Y a partir de ahí, cada uno ejerciendo su libertad, que fue lo que más nos enseñaron siempre, eh, a desafiar el futuro, lleno de entusiasmo, de sueños, y por supuesto en una Argentina que te movilizaba de una manera colectiva, y no alcanzabas a distinguir entre el miedo, la aventura, el riesgo, los deseos de ser, ¿no? No preguntabas cuáles eran los límites, ibas hacia adelante. Así que una familia que siempre se mantuvo en contacto, y una rara avis. Mi madre nunca nos escribió una carta en conjunto a los 6 hermanos, siempre nos mandó una carta personalizada a cada uno. Ese era el vínculo que manteníamos, ¿no? Y
Y me enseñó la política, entré a la política desde joven, como bien dijiste, estuve en la franja, primero fundé el centro de estudiantes en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, se abría la Universidad de Entre Ríos, conocí a Raúl Alfonsín ahí, y ahí empezó un sueño del que no solo desperté, sino que lo abracé fuertemente. Atravesé la época de la juventud, a donde los jóvenes de mi edad eh, estaban en la Alianza Popular Revolucionaria y yo estaba en el radicalismo, donde estaba Alfonsín, pero estaba Balbín. En medio no se entendía, ¿no? Claro. Y, y además de eso, bueno, hacía teatro en mis tiempos libres, teatro del absurdo, y, y llegué a Córdoba y lo primero que hice fue ir a la Casa Radical, comenzaba la segunda vuelta, era la única provincia que tenía una segunda vuelta, Obregón Cano, Víctor Martínez, me recibió don Arturo Ilia, que estaba en los pasillos de la Casa Radical, y me arrojaron en una pieza con la Juventud Radical. Y nunca más me bajé de ese sueño, de esa vida, de esa lucha, cargada de sinsabores o no, pero muy marcada por ideales, por valores, por la épica de querer cambiar el mundo, ¿no? Y en el medio de esa época fuimos una gran contención para muchísimos que no la abandonábamos, pero que no creíamos en la violencia. Y en esa época se fue un montón de amigos que creyendo de buena fe también se fue la vida, ¿no? En una enorme frustración. Diciembre del 75, yo ya trabajaba por mi cuenta, trabajaba en la municipalidad, la pensión donde estábamos con mi hermano, los varones, digamos, la mujer más grande en otro lado, era el lugar a donde aterrizaban todos los dirigentes de la franja de todo el país que pasaban por Córdoba, porque estaba cerca del rectorado. Y fui presidente del Centro Estudiante de Derecho, ni bien llegué, estuve en la mesa de la franja, estuve en la FUA, y de ahí llevamos la franja a la Juventud Radical. No, la franja era más plural, más abierta, y no toda iba hacia la vida del radicalismo. Así que la verdad es que no me puedo quejar de lo que dio mi vida y conocí a mi actual mujer, pareja, novia, esposa, que militaba en la franja también, en la facultad, y la madre de mis hijos y abuela de mis nietos. La queca. Y la queca, exactamente. Cordobesa, por supuesto. Así que la verdad es que no, si yo tengo algo que decir de la política, es que uno ha procurado no deshonrarla. Y yo siento que no me puedo despegar de ella porque me indigno, porque tengo capacidad de indignarme. Eso me hace ver que todavía tengo combustible y Totalmente. fuerte. Cuando pierda eso, digo, bueno, hay que meterse al garaje, ¿no? Totalmente, eso que decías sobre lo último me parece que es clave, ¿no? Porque cuando uno pierde la capacidad de indignarse es cuando pierde sentido el por qué hace política o elige la política. En ese marco, te quería preguntar, siendo vos uno de los claros líderes de la oposición y con tu rol de conducir al interbloque Juntos por el Cambio, tarea no menor, por supuesto, en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué crees que hoy le ofrece Juntos por el Cambio a la Argentina? ¿Qué le ofrece o qué le debe ofrecer? Es la pregunta. En el, ya muy poco de lo que ofrecimos en el 2015, porque el mundo va a una velocidad del cual la Argentina no escapa de los cambios, y nosotros fuimos el resultado de una coalición de la necesidad de ponerle equilibrio a la hegemonía de poder y al avance del populismo. No fue la construcción de una forja que iba elaborando 3 años antes o 4 años antes un programa de gobierno para llegar al poder. Fuimos más el resultado de la necesidad de la sociedad argentina. ¿eh? Y por supuesto que el radicalismo venía también de aciertos y de fracasos, y hacer una coalición con sectores que no pensabas, solamente un estado de necesidad del país
podía llegarte a poner en situaciones a donde vos dejás la sofisticación de lado y buscar el trazo grueso que te deba llevar a unir. Eso fue el 2015. Y el radicalismo cumplió, yo fui de los últimos en subirme, pero cumplió un rol más que significativo, porque en realidad lo que menos se reconoce son los sacrificios que se hacen. El radicalismo no ponía un candidato a presidente, sin el radicalismo no había cambio del populismo en la Argentina. No sé dónde hubiéramos estado. Es cierto que no terminamos de la mejor manera, pero no tengo ninguna duda que de la otra, lo que teníamos por delante del abismo, o una Argentina con un retroceso cuantitativo y cualitativo superior al que habíamos alcanzado para no retroceder nunca con Alfonsín. Concentración de poder, falta de respeto a las instituciones, corrupción, avance de la desigualdad. Y hoy creo que debe replantearse eso. Primero hay que encontrar siempre un sueño, una utopía posible, ¿no? Que lleve entre sí la mezcla de la ética de las convicciones y los valores con la responsabilidad del momento que te toca vivir. Y Juntos por el Cambio es una construcción de fuerzas políticas, en una de liderazgos personales muy valioso, la otra de una fuerza política muy nueva y con escaso, no por eso no positivo, construcción de sus valores históricos en términos de su experiencia, de su fracaso, de sus aciertos. Y la nuestra, que tuvimos más derrotas que triunfo, pero le dimos al país los momentos más importantes de la Argentina. Desde el voto con Irigoyen, el avance en las leyes sociales, el gobierno ejemplar de una Argentina fracturada de Arturo Illia, en crecimiento, en igualdad, en decencia, en honestidad. Y lo más importante para la generación nuestra, que fue salir de la noche oscura, perder los miedos, abrazarnos a la vida. Fue como que nos encendieran las luces de golpe, pero además que no fuera un proyecto utópico, sino que fuera un proyecto real, porque el 83, si no hubiese existido juicio a la Junta Militar, era imposible conciliar democracia y verdad. Creo que fue el único instante donde en plenitud se concilió democracia y verdad, porque la verdad era no ocultar lo que había sucedido y el terror en la Argentina y juzgarlo. Era una Argentina que no había tenido transiciones ni como en Chile, ni acordadas, ni pautadas, que era por ruptura. Y eso fue el enorme valor, que por un lado significa la idea motriz de un valor político esencial de una fuerza política, pero a partir de ahí, tropiezos, aciertos, desorientaciones, momentos de mucha nostalgia, que es paralizarnos en el pasado, no tener velocidad para interpretar lo que es el mundo, la realidad social de la Argentina y la crisis de representación partidaria que en el 2001 estalló en muchos lados de la Argentina y en los grandes centros urbanos, siendo nuestra fuerza política una fuerza política de sectores medios, donde se sintió con más nitidez casi a la desaparición del partido. Pasamos eso, atravesamos el partido de la transversalidad. Hay momentos donde hay que ser candidatos, no para ganar ni para perder. Hay que ser candidato para representar la idea de la fuerza a la que vos te abrazaste. Lo más importante de la política, Josefina, es que nadie te obliga a estar a donde estás. Es lo más significativo, porque eso es lo que te da la libertad. El que te dice, bueno, entonces yo me puedo ir y puedo volver. Sí, podés ir y volver. Trata de no hacerlo todos los días, porque eso no es ejercer la libertad, es no tener claridad, pero no tener claridad de tu vida. Pero si tenés determinados valores muy firmes, es muy probable que te vayas a pocos lugares y vuelvas desde pocos lugares. En algún momento del camino te encontrás. Entonces, creo que hoy, Juntos por el Cambio, tiene que replantearse cómo vuelve a enamorar a la sociedad, cómo concilia los esfuerzos de un país que va como el cangrejo hacia atrás, que retrasa, que además retrasa no solo la economía, que tropieza con la misma piedra, con problemas estructurales, que no crece hace más de 11 años,
que aumenta la pobreza al 50%, que se relajan las instituciones, los controles, que dejan de tener valor. Bueno, ¿cómo hace para reconstruir ese andamiaje, pero que se convierta en sueño, que enamore, que, que irrumpa en un mundo de decepción con la política? Cuando la sociedad no tiene satisfacciones inmediatas a sus demandas, cree que la democracia tampoco arroja resultados. Por eso cuando Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa, eh, y salvo algunos estúpidos que creían que era una promesa de campaña, lo que estaba diciendo en el fondo es que si la democracia no permite comer, no permite educarse, ¿no? La democracia puede fenecer, puede abrir espacio a mediáticos locos de circunstancias que te prometen un camino de felicidad y terminan robándote la libertad, sin sentido y sin progreso. Entonces creo que Junto por el Cambio, además, tuvo un partido con el que hicimos una coalición, pero lo nuestro no fue una coalición de gobierno, fue una coalición parlamentaria. Y creo que teníamos orígenes distintos y golpes distintos. Yo soy de los que piensa que un partido político es por muchas cosas, pero esencialmente cuando sabe salir de las derrotas. Y algunos de los que estaban en la coalición habían sido el resultado del éxito por las crisis, pero no el resultado después de una derrota que hayan tenido. Ahora se van recibiendo de partidos políticos. Creo que eso es una experiencia a construir y Totalmente. elaborar, ¿no? Y elaborar entre todos. Y creo que hay que tener un proyecto, hay que tener una idea, que con las consignas del 2015 no se construye el 2023. Y, y si además de eso, al populismo que nosotros conocimos, primero un populismo con plata, que cuando funciona, y que cuando no tiene plata funciona sobre la base de concentrar poder, de intentar disciplinar a la sociedad, solamente se lo vence si uno salta por arriba, no si lo choca con los ojos cerrados. Eso, en mi criterio, no es el valor que te asegure reencontrarte con la gente. La gente tiene un orden de prioridades en sus necesidades, en su demanda, y si uno lidera un proceso de cambio, de reconstrucción, de recuperación de confianza, sin eso no hay posibilidad de volver, lo que tiene que hacer es no solo prometer, sino decir lo que puede hacer. Y creo que viene un tiempo también de desafío de democracia y verdad, no con escepticismo. Democracia, verdad y transmitir voluntad que se puede, que se puede lograr eso, que se puede trepar la montaña, aunque sea muy, muy difícil, aunque sea muy duro, porque no hay otra alternativa. Es como aprendimos nosotros los más jóvenes, eso se logra remando contra la corriente. Si uno logra remar contra la corriente, si uno logra treparla y no se cansa, llega un momento que aparece donde está la luz. Y ese es el desafío. Creo que no hay que subalternizar lo que sucede con el populismo ni con los errores del gobierno. Hay que leer con mucha claridad. Y no hay ninguna alternativa hacia adelante, como creo yo que está sucediendo a un año y medio de un gobierno que está débil, que tiene un presidencialismo invertido, que el poder se desliza hacia abajo, no hacia arriba, que confunde. Es primero no poner el carro delante del caballo. Veo mucha energía en Juntos por el Cambio puesta en el 2023 y la Argentina se puede desvanecer en el 2021. Y, y veo hacia el 2023 si llegamos con un país con 50% de pobres, con falta de confianza en la política, con negocios destruidos por la pandemia, por las malas políticas llevadas adelante, fuera del mundo global, si en una lectura correcta hacia dónde va el mundo del conocimiento, la educación, con el 57% de los jóvenes empobrecidos, como en el Buenos Aires que vivís vos, ¿no? Si nosotros no somos capaces de crear una ilusión, de reconstruir eso, y se puede hacer, sí, pero no se hace solo con un resultado electoral. Yo creo que vamos hacia una segunda transición. Así como vivimos aquella de la reconstrucción de las instituciones y que la democracia vino para quedarse, este tiempo, además de caerse la economía, no haber acertado nosotros tampoco la economía,
se ha producido una profunda degradación del juego de las instituciones. A veces porque la propia sociedad mira hacia el costado y muchas veces porque en nombre de los dolores que tenéis, la pandemia que crece, lo que se hace es restringir la libertad y lo primero y más fácil es quebrantar la voluntad de las instituciones sobre la base de que la soberanía popular te da derecho a estar por encima de ellas. Entonces, es un desafío enorme el de Juntos por el Cambio, pero una coalición es algo más que una disputa entre dirigentes. Una coalición que ya fue gobierno y perdió, tiene que plantearse sin eufemismo que una coalición tiene que tener rápidamente construido un programa, una idea, un camino, un rumbo y saber hacia dónde vas. Y para sostenerlo en esa transición tiene que tener una base social que confíe del esfuerzo, que sepa que lleva mucho tiempo, pero que vale la pena, siempre que vale la pena. Si no, el esfuerzo no sirve para nada y no va a alcanzar solo. Y el sistema político argentino está absolutamente desarticulado, otro está en un proceso de cambio, otros que daban estabilidad ya no están, ni viven, y creo que el kirchnerismo, el progresismo trucho, que, que, que coaptó al peronismo prácticamente en una idea que no tiene nada que ver ni siquiera con el populismo clásico del peronismo de otra época, por derecha o no por derecha, conservador, necesita tener al frente una coalición que no sea amontonar, sino que tenga claridad y que tenga capacidad de ampliar. Y ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que preguntarnos qué tienen que hacer los que vienen a la coalición, sino que tenemos que hacer nosotros que estamos en la coalición, ¿no? Y tengo para mí es una mezcla de desafío. Por eso digo que todavía tengo capacidad de indignarme. No creo, no veo, no entiendo. No hay razón para que el radicalismo no acepte su propio desafío de construirse en un mojón rector de esa coalición. No digo en el dueño. No veo. Tiene antecedentes, tiene experiencia en la derrota, sabe leer a la sociedad, sabe defender valores. Y a diferencia de otros y del populismo, lo que más fácil le resulta al radicalismo porque lo respete manejar las instituciones, ¿no? Entonces, no entiendo, salvo un partido que esté confundido y que atraviese la avenida de los egoísmos personales, individualistas, a donde creen que si uno pica en punta, todos van detrás de la punta, en vez de construir colectivamente y después ver quién es el que lleva. Me desespera. No hay ninguna razón, ningún motivo para pensar de buena fe que quienes están en otros espacios son los únicos que están en condiciones y la capacidad de construir esos liderazgos o de liderar esos espacios. No hay ningún motivo, no son distintos que nosotros. No digo que son peores, pero no son mejores. En todo caso, nuestro problema, nuestro COVID, fue descubierto adentro del radicalismo y lo que no lo podemos resolver somos los propios radicales. Y con lo que avanza la ciencia, está demostrado que no es un problema de la ciencia, es un problema de seres humanos. Fue tan fuerte lo que se logró en el 83 que creemos que con la inercia de esa epopeya vamos a tener combustible de sobra para vivir y nos olvidamos que la sociedad avanza a una velocidad y que nadie vota para atrás. Todos votan para adelante. Y no hay ningún argentino, ningún ciudadano, ningún joven, ninguna mujer que si le dicen que se va a morir, se quiere morir, quiere seguir viviendo y pelea por vivir. Y en política pasa lo mismo. Entonces, tengo capacidad para indignarme todavía. Me hierve la sangre de pensar que nos conformemos con compartir con nostalgia lo que fuimos y que no seamos capaces de rebelarnos con lo que podemos ser. Eso es lo que me empuja, me desespera, y no creo en los individualismos,
no creo en las capacidades solo. Y tenemos que elegir esa ruta, por dónde apostar, por dónde ir, qué defender, sabiendo que es un país donde sin educación no hay ningún futuro posible, ¿no? Perdóname, Totalmente. me hago extenso, pero la verdad es que Ujú. No, no, no. me sale en una charla íntima lo que siento interiormente. Le diría a cualquier joven radical de los que se junta conmigo y me dice, Mario, ¿qué hacer? ¿Y por qué voy a ir al radicalismo? Cuando desaparecen los motivos por el cual estar, no tienen razón de ser. Una fuerza política es la medida que expresa a algo y a alguien. Si no, Totalmente. no es nada. La medida que Es nada más que un representa. Sí, recuerdo. sí. Exactamente. Y más en un contexto en el que vos bien remarcabas, donde la sociedad espera certezas, que les demos un horizonte. Me parece que el desafío del radicalismo es mucho más grande en ese sentido. La Y otra una pregunta, sociedad, vos te toca por tu generación, claro, por que supuesto. evolucionó en igualdad de derechos, en Ujú, valores. ¿Quién iba a imaginar que rápido en una sociedad la lucha contra la violencia de género, la trata de personas, lo que es el mundo, hay una cosa paradójica. Mientras la economía desiguala, eh, el ser humano en términos de derecho y de género busca igualar, ujú, no se resigna, e inversamente proporcional, ¿no? totalmente. Este, y creo que una fuerza política lo tiene que tener presente. La otra pregunta trata de vincular de alguna manera lo personal con lo político, ¿no? Siempre lo personal es político y más cuando uno vive para la política. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó atravesar como político? Que hayas dicho, hasta acá llegué y Uf, qué fue lo que te hizo seguir, ¿no? Porque acá estás, te seguís indignando y seguís en esta. fue, puede haber otros más, pero tengo muy grabado un instante. Yo fui preso en diciembre del 75. Era presidente del centro estudiante, trabajaba en la municipalidad y además era delegado gremial. Eh, y mi hermano estudiaba filosofía, hacía música y trabajaba en la noche. Y nos llevaron primero a mí en un camión del ejército, todavía no se había producido el golpe en plenitud. Y estuvimos una semana en el D2, que le llaman en Córdoba, el Ujú, Departamento de Inteligencia que conducía Tellerín. Y no tengo por qué ocultarlo, al contrario, sé lo que es el valor del miedo. Yo tuve miedo, tuvimos miedo. Tuve miedo cuando vi que no me veían y veía que unos que trabajaban conmigo eran los que entregaban, y tuve miedo porque desaparecieron muchos de los que trabajaban conmigo, de distintas fuerzas políticas, del peronismo de base. Y, y la verdad, me prometía para mí solo no hacer más nada, irme. Y con mi hermano, cuando nos encontramos adentro, lo mismo. Y cuando recuperé la libertad por casualidad, eh, no sé, fue como que tenía combustible de nuevo. Y, y después, ¿qué me hizo? Me hizo pensar. Yo fui muy rebelde por lo general, inclusive en mi vida política partidaria. El radicalismo en Córdoba muy importante. Yo pertenecía a los sectores de la minoría, éramos Alfonsín, un grupo de jóvenes grandes. Eh, y era la época donde uno saltaba sin red, que es lo más importante, lo que hay que tener presente. La especulación le quita sabor a todo. ¿Y qué me hizo seguir adelante? Y lo de Alfonsín fue tremendo. El 82, 83, esa época. Era un torrente. A mí me tocó, después del primer acto de Alfonsín, que se hizo en Capital Federal,
que no fue un acto grande, ahí comenzamos. No paramos, no paramos y hablé por primera vez ante 10.000, 15.000 personas. Me temblaban las piernas. Me En imagino. nombre, fui el designado acá en Redes Cordobesas, en el primer acto. Y el otro momento que imborrable para mí fue cuando fui el diputado provincial más joven con otro amigo que murió, y vino la CONADEP, y fui parte de la CONADEP, y éramos 3 o 4 los que recuperamos los libros de la morgue, lo que se lo entregamos a Sábato, qué sé yo, un pedacito Ujú. de vida, de esos momentos, de esa epopeya. eh, por supuesto, no se pueden prolongar en el tiempo, pero la verdad es que te daba motivo, tenías motivo para subirte a los trenes, para viajar, para pelear. Eh, la política a veces uno creía que perder el tiempo sentido, tenía sentido. Y a mí me quedó una cosa muy marcada, creo que a todos, siempre le pregunto. El que militó, el que hizo política en la vida partidaria, pero junto a la universidad le queda una marca al costado. Yo cuando escucho hablar a alguien, y eso que soy una persona grande, o converso, o conozco a alguien. Bueno, Córdoba era un centro universitario, sigue siendo, ¿no? De todo el país, Ujú. de muchos lados. A los 5 minutos de conversar, estoy seguro que si le pregunto si hizo política en la universidad, no me voy a equivocar. Hay algo que se desprende de las palabras, que es la Tal visión cual. plural, ¿no? Sí. Otra idea de tolerancia. Así que creo profundamente y entiendo la decepción, porque como bien dije hoy, decía Alfonsín, si la democracia no da satisfacciones, en un mundo tan complejo, ¿no? Donde obviamente la idea de un ser humano, un trabajo, cada día parece una ilusión más lejana, ¿no? Y la búsqueda de la igualdad. Y también me indigno, te digo, me da una rabia inmensa cuando con justa razón alguien mancha a la política. Como decía Maradona, la pelota no se mancha, bueno, Totalmente. porque cuando alguien la Aplica. mancha, cuando alguien la mancha, siento que caemos todos en la Ujú, volteada, ¿no? ujú. No, 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 nunca me costó a mí eh, hacer, vivir, ejercer la profesión, hacer política eh, de la manera más natural, porque creo que eso te permite dormir tranquilo. Totalmente. Mario, vos tenés nietos. ¿Cuántos tenés? 2, 2 nietos. uno de 8 años en Córdoba, Cristóbal, el otro de 5, Benicio, que está en Brasilia, que es mi Ah, hija mirá. mayor, que vivía en Bruselas, en Europa, y profesional y que trabaja en Brasilia. Sí, tenemos 2 nietos, deberíamos tener más ya, pero Ay, de bueno, las bueno. 4 mujeres, Ya van a venir más, pero me imagínate, ¿no? Que dentro de un tiempo vienen tus nietos y te dicen, abuelo, quiero ser militante político. ¿Vos qué les dirías que hagan y qué les sugerirías que no hagan? que haga de... Yo creo que una cosa que hay que inculcar mucho es, bueno, por lo obsesivo, es la lectura, dialogar, eh, fortalecer mucho las relaciones humanas. Yo creo que hay que partir de la premisa de confiar. Después las decepciones con la desconfianza son enormes, pero lo que viviste en la confianza es impagable. Eh, creer en lo colectivo, no se construyen ni grandes montañas ni se trepan solos, siempre te da muchas aliento ir con otros, ¿no? Y que tengan sueños, que se animen a arriesgar, pero que sepan también que es muy duro. En la política, la gente tiene la percepción, los chicos, bueno, eso hace política, entonces vos vas a ser famoso, conocido, tenés puesto, tenés...
y uno pasa momentos de mucho dolor. Yo creo que hay que estar dispuesto, hay que estar muy formado, muy preparado para saber que tu honra la manejan los perros, ¿no? Totalmente. Pero saber también que si ocupás un espacio público y te dio la confianza a la sociedad, hay que no, te podés equivocar, ¿no? Pero hay que procurar no deshonrarla. Hay cosas que hay que cuidar mucho, pero no es un tema de apariencia. No solo hay que ser, hay que parecer, porque de por medio hay alguien que te brinda la confianza. Entonces, le diría también que no dejen de vivir de otra cosa, que estudien, Ujú. por supuesto, y a la par de estudiar, que hagan política, que ejerzan la libertad, que estudien lo que quieran. Pero siempre que estudien lo que quieran, piensa que de eso también hay que comer, hay Claro, que vivir, ¿no? totalmente. Y en un mundo muy, muy competitivo. Y creo que los desafíos del mundo, los desafíos de la sociedad, eh, requieren de jóvenes que no pierdan esa idea de batallar, de pelear, de sueños, de utopías, pero utopías realizables, utopías posibles. Eh, le abriría las alas y los empujaría, no tengo ninguna duda. Qué mejor. No lo frenaría, pero tampoco lo buscaría para darle consejo. Donde me diera la primera oportunidad de comentárselo, no los dejaría escapar para hablar. Seguramente. Sí, Bueno, y la última parte es un ping-pong, así que son sí. preguntas y respuestas cortitas. Lo primero que te pido es una lista de 3 canciones, las que quieras, las que más te gusten, las que te traigan algún recuerdo, las que sean. No, me gusta Imagine, Ujú. este, nos trae muchos recuerdos con mi mujer también de una generación, de una época. Me gusta toda la música, ¿eh? Me gusta el folclore, soy del litoral también, me gusta muy mucho. Me gusta Abel Pinto, Ujú. estoy con vos, ¿cómo? Sí, Sí, todo lo que busco está en vos, sí, algo me así gusta, dice. sí. Por supuesto me gusta el Flaco Espineta, me gusta Charlie, Qué también de lindo. una época fuerte, sí. Un libro. Se escucha mucho, nosotros somos de una familia, menos yo, que Ujú. estudié piano, pero toco al revés. Mi madre tocaba muy bien el piano, mi padre fue un gran tenor de oficio Ah, mira, una y familia de músicos mi entonces. hermana hacía folclore y cantaba, una de mis hermanas. Ujú. Mi hermano Javier, que es mayor que yo, es un gran músico aficionado, pero toca el violonchelo, la flauta traversa. Eh, en mi casa nosotros conservamos el piano de mi madre, Uy, qué así que lindo. es una familia de plásticos y de música. Un libro, Mario. Vos has leído mucho. ¿Alguno que No, leo puedas? mucho, pero más que siempre cuando te dicen uno, no. Repaso ahora permanentemente a Rosán Balión, El siglo Ujú. del populismo, Sí. y ahora uno muy chiquito que compré otro día, La epidemia de la política de Agambe, que dio estado de excepción también, pero que tiene más que ver con la coyuntura. Después, por supuesto, me gusta también la novela, leo Saramago, de todo, los De todo. clásicos. Una película que nunca la puedo despegar, he visto de todo, pero y podría nombrar 100, pero una muy sencilla que me hace temblar la piel porque tiene mucho que ver con mi pueblo, con mi vida, con un pueblo chico que es Cinema Paradiso. Ah, sí. Esa, Un clásico sí, también. Muy linda película. claro, sí, pero es muy donde nosotros nacimos, Claro. un pueblo así. Y bueno, después veo muchas series. Y vi Rebelión, me gustó la independencia Ah, no la vi de esa. Irlanda. La de Irlanda, es muy buena. Sí. Una comida. Bueno, asado hecho por mí, cabrito hecho por mí. Uy, qué rico. No, y baña cauda hecha por Kika. Uy, qué rico. No, no, bueno, ya sé que cuando se levanten las restricciones tengo que irme para Córdoba con un cabrito. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, Mario, muchas Y te gracias vamos, por este rato.
Gracias por brindarnos Y, este ratito. Siempre la idea de y estos espero, espacios. ¿Eh? y tenés que incorporar, esperar que el radicalismo incorpore gente, que ponga Ujú. gente en la coalición, que demuestre que tiene capacidad y aptitud Sin duda, sin para dudas. gobernar. Por eso es importante que líderes de Juntos por el Cambio como vos tengan esa visión. Yo creo que es lo que hace falta. Por eso te agradezco de nuevo Vos por el sabés espacio. que Alfonsín, Ujú. digo, eh, en la generación de Balbín se enorgullecían de no haber salido del país. Era como el mundo dio Mira, vuelta, ¿no? Y totalmente. yo creo que Alfonsín, en la recuperación de la democracia, antes fue de los primeros líderes políticos que vio a la Argentina desde el mundo, no Ujú. al mundo desde la Argentina. Claro, Eso también le permitió ser el primero y el único que mientras la Argentina entera corría, unas con sentimientos válidos, otras especulativos, detrás de Malvinas, preanunciaba que eso era ir a la muerte totalmente. por parte de la dictadura. Bueno, Bueno, José, Mario, un gusto. gracias. Un Espero placer que te haberte sea útil. tenido.